Muy buenos días. Voy a presentar un trabajo sobre resistencia a la insulina en pacientes con nódulos de tiroides. Entonces, la introducción es que vemos que los nódulos de tiroides son un motivo de atención muy frecuente en la consulta de endocrinología. En la mitad, más de la mitad de los pacientes que no saben que tienen nódulo de tiroides se puede detectar en ecografías y en autopsias y no se enteran que tienen nódulo de tiroides. Esta nódulo de tiroides es una gran preocupación tanto para el paciente como para el médico, ya que tenemos que diferenciar entre nódulos benignos y nódulos malignos con cáncer diferenciado y cáncer indiferenciado de tiroides. Entonces, la prevalencia de los nódulos de tiroides y la obesidad se ha ido incrementando eh, en casi similares proporciones. De eso surge la hipótesis de que la resistencia a la insulina tiene mucho que ver con el hiperinsulinismo y la fabricación de nódulos de tiroides. Entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina se define como la disminución de la capacidad de la insulina para poder realizar efectos sobre sus receptores metabólicos. ¿Qué consecuencias implica tener resistencia a la insulina? Ante la dificultad para la homeostasis de la glucosa, el páncreas secreta mayor cantidad de insulina. Esta secreción de insulina en cantidades mayores que se conoce como hiperinsulinismo. La insulina tiene efectos metabólicos tanto en la activación mitogénica como promueve el crecimiento y la fabricación de nuevas células. Entonces, la paradoja del exceso de inyección de insulina es que por dos vías, directas e indirectas, puede producir el crecimiento de nódulos de tiroides y la fabricación de cáncer de tiroides. Las vías metabólicas mitogénicas son directas sobre los receptores de insulina. Y la vía indirecta es la activación de receptores de IGF-1 y IGF-2, los cuales también van a producir cambios metabólicos. ¿Qué nos da como resultado? Una frecuencia aumentada de nódulos de tiroides cuando las personas tienen resistencia a la insulina. Y el mecanismo fisiopatológico, como les decía anteriormente, es de forma directa, con la estimulación directa de la insulina, y forma indirecta con la estimulación de IGF-1 y IGF-2. Estudios en la región. Se han realizado estudios de resistencia a la insulina y nódulos de tiroides. Aquí tenemos dos ejemplos de dos trabajos en Perú, en donde en los dos trabajos nos indican que la resistencia a la insulina produce más nódulos de tiroides. Es donde aquí tenemos los dos trabajos. Luego nosotros realizamos nuestro estudio propio. Este estudio consistió en el proceso de investigación fue de corte transversal, retrospectivo, con datos obtenidos de los expedientes clínicos. El número de pacientes fue 98 pacientes. Es una de las muestras más representativas que hemos tenido aquí en el país. Ahí logramos detectar identificación, revisión de expedientes y obtener la información. Había criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión en que sean personas mayores de 20 años, que el diagnóstico tenga un diagnóstico clínico y más que todo ecográfico de nódulo de tiroides. Tener al menos una determinación de glucosa e insulina en ayunas. De exclusión son todo lo que produzca enfermedades que produzcan resistencia a la insulina, como puede ser acromegalia, enfermedad de Cushing, síndrome ovario poliquístico. Eso se excluyó. Y igualmente el uso de medicamentos que nos pueden producir resistencia a la insulina. Las variables estudiadas fueron en relación al nódulo de tiroides, relacionadas a la resistencia a la insulina y sociodemográficas. En relación a los nódulos de tiroides, el antecedente patológico familiar de nódulo o cáncer o disfunción tiroidea, las características ecográficas de cada nódulo de tiroides. Y en relación a la resistencia a la insulina, vimos la glucosa en ayunas, insulina en ayunas, triglicéridos y la presencia de resistencia midiendo el OMA de resistencia a la insulina. Las sociodemográficas por edad, sexo y estado nutricional. El análisis estadístico. La descripción general fue por frecuencia y proporciones. La prueba de hipótesis fue por la prueba de Fisher y siempre el nivel de significación que nos decía que había algo significativo era con la P menos de 0.05. Resultados. Como ven, la frecuencia, como en muchas enfermedades endocrinológicas, es que en mujeres se encuentra el 77% de los casos de estas enfermedades. En relación a la edad más frecuente fue de 18 a 35 años.
sí hubo una frecuencia mayor de resistencia a la insulina en los nódulos de tiroides. Como ven, sí, el 56% y no el 44%. En relación a las características del nódulo, tenemos que el tamaño del nódulo, la mayor parte era menos de 1 centímetro y el TIRADS, la mayor parte de nódulos eran TIRADS 1. La relación con el estado nutricional. Como vemos en la gráfica, lo más frecuente fue la obesidad grado 1. En relación a las variables bioquímicas, vemos que glucosa, la que predominó fue de 70 a 100 miligramos, el colesterol que predominó fue de 0 a 200, pero sin un P significativo. Lo que fue un P significativo fue los triglicéridos altos. Conclusiones del trabajo. Como vemos, la resistencia a la insulina es muy frecuente en los pacientes que tienen nódulo de tiroides y sobre todo la variable bioquímica que es los triglicéridos altos. Fue que se relacionó mucho con los nódulos de tiroides. Y en los pacientes estudiados fue independiente el índice de masa corporal, el tamaño del nódulo, presencia de disglucemia y presencia de hipercolesterolemia. Como conclusiones finales, este es un estudio como primer acercamiento de unos estudios más grandes y se precisa una mayor investigación en una mayor muestra de pacientes, sujetos que tengan nódulos más grandes y también sería muy interesante buscar la resistencia en cáncer de tiroides. Muchas gracias.